Hola amantes del básquet, os traigo un nuevo vídeo. Vamos a hablar de Shai Gilgeous-Alexander. ¿Por qué? Porque últimamente se le está yendo mucho la olla a la gente, tanto de un lado como de otro, y creo que es interesante hacer un vídeo analizando varias estadísticas, varios comentarios, varias narrativas, para ver cuál es la realidad de la actualidad con respecto a las polémicas que giran alrededor de Shai Gilgeous-Alexander. Es uno de los mejores jugadores del mundo, es probablemente va camino de entrar como uno de los mejores de la historia y incluso he llegado a ver en los últimos días que es el más odiado de la historia. Ni de lejos, eso no es cierto, ha habido jugadores con mucho más hate, mucho más odiados, pero cuando estás en la parte más alta, sin lugar a duda, te cae hate. Es lo normal, pero regresa. Todo acaba regresando y el que es grande acaba siendo grande y acaba siendo muy respetado. El más hateado que yo he visto ha sido LeBron James y creo que a día de hoy tendrá hater, por supuesto, pero no tiene nada que ver y la mayoría de la gente sabe cuál es la posición de LeBron. Entonces hoy vamos a hablar de si le favorecen o no los árbitros a Shai Gilgeous-Alexander. Y al final, como es algo subjetivo, daré mi opinión blanca y en botella, ¿vale? Lo que vamos a hacer en el vídeo son 5 cosas que favorecen y 5 cosas por las que no le favorecen. Eso lo más objetivo posible y al final, como digo, tendréis mi opinión. Por supuesto, os pido que me dejéis un like, que no cuesta nada, que le deis al botón de suscribiros si no estáis suscritos, así apoyáis el contenido y que dejéis un comentario dando vuestra opinión sobre todas las cosas que voy a comentar a lo largo del vídeo. Le están regalando tiros libres a Shai, le arbitran a Shai Gilgeous-Alexander mejor que a los demás. Hoy vamos a opinar y vamos a dar datos reales sobre todo esto. Antes un poco de contexto, 32,7 puntos por partido está haciendo el tío, 8,8 tiros libres por partido, convirtiendo 7,9, que bueno, es el que más anota de toda la NBA en ese sentido. 51,9% en tiros de campo, con 89,8% en libres. Es una eficiencia absolutamente élite y el true shooting es absurdo de videojuegos, 63,7, que es el mejor de cualquier jugador, que promedia más de 32 puntos por partido en la historia, en la historia de la NBA, lo que habla de la grandeza de Shai. Oklahoma ha hecho un récord que es una barbaridad, pero a lo que vamos y a lo que queréis que empecemos es en qué favorecen o no favorecen a Shai Gilgeous-Alexander. Vamos a empezar con lo que no, con lo que demuestra, ¿no?, en teoría que sale favorecido, ¿vale? El primero, el volumen de tiros libres histórico, ¿no? Históricamente está alto, la propia ESPN lo ha notado, ¿vale? Y esto es lo que quizá más daño le hace y es los comentarios, ¿no? Durante el partido ante Minnesota, el narrador Mike Brink señaló que Shai había lanzado pues 7 tiros libres en solo 4 minutos y 30 segundos. La comentarista Doris Burke pues respondió que por eso en Twitter, ¿no?, en redes sociales en general, le llaman free throw merchant, ¿no? Entonces, por ahí también viene, ¿no?, la parte narrativa, la parte que no es estadística. Esto la gente sí que lo palpa, pero es algo que cuando mucha gente lo ve, quizá es por algo, ¿no? Hay algún tipo de sentido en el dato, ¿no? Para que le favorezca. No es solo eso, no se queda solo ahí. Luego veremos que estos son periodistas externos a la NBA de por sí, no están comentando, pero no son los que juegan. Pero es que los que juegan y los equipos y los entrenadores también han hablado sobre el tema de los tiros libres y el arbitraje a Shai, porque no quiero tampoco que se resuma todo a los tiros libres, es el arbitraje en general, ¿no? Lo que yo creo que es lo que más se puede comentar con respecto a Shai. ¿Qué dice la ciencia? La ciencia dice que las estrellas sí que reciben un trato preferencial con respecto a los demás. No es solo una teoría conspirativa, esto es real, está demostrado, no solo hace falta que lo diga un estudio. En este caso tenemos el estudio que existe, International Journal of the Economic of Business, pues demuestra que en el estudio que las estrellas reciben un trato preferencial de por sí, ¿vale? O sea que es algo que es real. O sea, tú ves un partido y en general las estrellas tienen ese trato. Yo creo que el problema no es
que reciba ese trato Sai, sino que lo recibe más que otros. Y yo creo que eso es lo que genera más problemática. Y ahí sí estoy en parte de acuerdo, aunque ya digo, luego daré mi opinión más largo y tendido. Sai entra totalmente en este cuadro como estrella, ¿no? Estamos hablando de un tío que es MVP, All-Star, MVP de las finales, cara de la liga en gran medida y líder de la NBA varios años ya, ¿no? Entonces, pues obviamente está en esto, ¿no? Tercer argumento, Anthony Edwards, amigo Anthony Edwards, acordamos las palabras que dijo Anthony Edwards sobre la defensa sobre Sai. Es difícil ganarles con los pitidos que recibe Sai, no puedes tocarlo en ningún momento del partido, lo que la realidad es que no se pueden tocar a los jugadores en baloncesto, pero bueno, yo creo que se entiende lo que se refiere a Anthony Edwards, sino que no puedes meter mucha presión sobre él porque acaban pitándole y se convierte en muy difícil de parar. Cuando el mejor jugador de la conferencia, o uno de los mejores más bien, dice eso, pues dice mucho, lo han dicho varios entrenadores y ahora estamos jugando playoff y lo han dicho Devin Booker, lo han dicho muchos rivales, ¿no? Muchos rivales se han quejado de ello, otras franquicias como Boston o Jaylen Brown también han hablado sobre el tema de los tiros libres de Shai Gilgeous-Alexander, entonces es una muestra muy grande de gente que reclama que es muy difícil de defender porque el tío es bueno, es lógicamente, pero encima tiene pitido fácil, ¿no? Ya son 3 argumentos que por narrativa pues explican que en general sí que sale beneficiado, ¿no? por los tiros libres o por las faltas en sí que les pitan con respecto a otros, yo creo, sobre todo porque ahí está la cosa, ¿no? Ahí está la cosa. Cuarto tema, el efecto narrativo MVP. Los grandes siempre se llevan el silbato en los momentos decisivos. Las acusaciones de full baiting acompañan la carrera, la etapa dorada de otros muchos. Y es verdad que los que han llegado a la máxima élite también lo han usado como un arma que demuestra que los que dicen que ocurre pues se basan en una realidad. Creo que también es una cosa que no podemos ocultar, que otros jugadores antes, como James Harden en su prime, el propio Michael Jordan, fueron gente que tiró una cantidad de tiros libres realmente impresionante, ¿no? Estamos hablando de que, por ejemplo, White pues intentó, como tenéis el dato ahí, 97 tiros libres en 6 partidos en las finales, y es uno de las cosas que ocurre, ¿no? con esas estrellas. Y la 5 es los cambios de ritmo en la pintura que fuerzan el contacto y del juego se rompe. Los primeros 4 minutos de juego, por ejemplo, ante Minnesota el año pasado, acumulaba 4 faltas de equipo. La razón, una penetración de Sai, donde frenó bruscamente, buscando la pintura y forzó pues esa congestión de faltas, ¿no? Son jugadas legales, pero las dibuja Sai jugando. Entonces, es algo que yo creo que tampoco está oculto, ¿no? Que está claro que otros jugadores juegan más a simplemente ir a anotar sin estar prepensando cuándo voy a hacer la finta o cuántas fintas voy a hacer, esperando que me salte el rival. Y es cierto que el full baiting y el finteo que hace Sai pues es otra de las cosas que va en su contra y que pues demuestra lo favorecido que es, porque si los árbitros consideraran que está intentando sacar faltas, quizá no pitarían tantas, ¿no? Porque no sé hasta qué punto el buscar la falta antes que jugar es parte del baloncesto, ¿no? Debería estar penalizado de alguna forma. De momento no lo está haciendo, los árbitros no le dicen absolutamente nada y él sigue haciendo lo suyo porque sabe que se le da pues excesivamente bien. Eso es lo que los argumentos a favor de que está favorecido Shai Gilgeous-Alexander. Como veis, casi todo es narrativa realmente. Es que los jugadores, los rivales, los entrenadores, muchos lo dicen, los propios periodistas externos también lo dicen. Es una estrella que ya de por sí tiene un favorecimiento, que es real, y encima también es algo objetivo que si ves los partidos, pues él busca hacer esa búsqueda de tiros libres. Pero ¿es suficiente o va a ganar la parte de que no es favorecido por los arbitrajes? Bueno, pues a ello vamos a ir, ¿no? A ello vamos.
Lidera la liga en mates, en bandejas, en mates no, lidera la liga en bandejas, ¿no? Yendo hacia el aro, ¿no? 302 en toda la temporada. Para que os hagáis una idea, Sai no saca faltas porque finge de por sí solo, porque las saca también literalmente porque vive dentro de la pintura. Es uno de los jugadores que más penetra hasta niveles increíbles. 302 bandejas, ¿no? Conduciendo hasta el aro, pues son más que ningún jugador en la liga, superando incluso a gente como Giannis o incluso a años de Shaquille O'Neal. O sea, que estamos hablando de alguien que está básicamente en la pintura continuamente. Por lo tanto, también eso explica por qué le pitan tantos tiros libres, pero no explica por qué le pitan tantos con respecto a otros que hacen algo también parecido. Eso sí que es cierto, hay que dar ese contexto. Por ejemplo, podemos hablar de Jaylen Brown, ¿no? Que es un jugador que también pisa mucho y no tiene ni de lejos el pito que tiene Sai, ¿no? El pitido, más bien. Sin tiros libres sigue siendo el más eficiente de la liga. Esto es otra cosa que también demuestra que aunque no le pitaran, ¿no? Pues sigue siendo bueno, que es uno de los argumentos que mucha gente dice, porque hay gente que utiliza el tema de los tiros libres para como contraargumentar que es un jugador que sería mediocre, ¿no? Y eso no es real. De hecho, es el jugador que más anota por partido, aún sin los tiros libres. O sea, que es un jugador brutal porque también tiene una eficiencia brutal. Estaría por delante de los que más anotan y sí que todos lo tienen como gente eficiente, que son Giannis y Jokic, ¿no? Para que nos hagamos una idea, no es solo arbitraje su anotación. Por lo tanto, esto argumentaría de que tampoco es que le favorezca, entra dentro de su juego, pero si no existiera también sería Dios. O sea, sería el mejor, ¿no? Máximo anotador de la liga sin tiros libres, básicamente. Siguiente argumento, los informes de los últimos 2 minutos. Este es muy buen argumento, la verdad. Ninguna falta fue concedida erróneamente según los informes, de los árbitros, ¿vale? Yahoo Sports rastreó todos los reportes oficiales de la NBA en las últimas 2 semanas, cada partido ajustado, y llegó a la conclusión, pues, de que adiós a las conspiraciones, ¿no? Tras revisar cada informe en los últimos 2 minutos, la única jugada relevante que Sai tuvo involucrado fue un caso en el que le pitaron falta a él, que fue desestimada, convertida en falta defensiva tras revisión del coach. Si los árbitros le regalaran el partido, lo verían en los momentos más analizados, ¿no? No aparece absolutamente nada. En los momentos más calientes, pues le favorecerían, ¿no? Entonces esto es un gran argumento para la gente que defiende a Sai, sin ningún tipo de duda, ¿no? El cuarto, ¿no? El cuarto a favor de que Sai no es beneficiado por los árbitros. Históricamente Sai está en el puesto 36 de todos los tiempos en tiros libres intentados. ¿Vale? Este es un argumento más zafio, lo usan muchas cuentas de Oklahoma. Para mí no es que no es el problema el tema de los tiros libres de por sí. Obviamente tira muchos tiros libres porque pisa mucho la pintura, es una estrella, etcétera, etcétera. Otros lo ha habido. Yo creo que el problema es lo que se pita a uno y lo que no se pita a otro. Creo que esto no es el problema. Pero bueno, es un argumento a su favor de que en cuanto a conspiraciones, en cuanto a arbitraje, no es una directriz de la NBA, ¿no? En los tiros libres intentados por partido, bueno, pues está el 36, como digo, y está detrás de gente como hay muchos que estáis viendo ahí en la pantalla, pero Trae Young, ¿vale? Trae Young. Así que imaginad cómo está la historia. Y vamos con el último argumento a favor de Sai, por supuesto, y es que la NBA en 2024-2025 se registró el menor número de faltas de la historia, en general en la liga. Y Sai consiguió liderar en ese año con los tiros libres. Por lo tanto, indica que este tío, aún con una directriz de la NBA, porque eso es directriz de la NBA, pitar menos este año, él conseguía sacar los tiros porque tiene esa capacidad para hacerlo. Pero es una cosa que es increíble. No es tan bueno el argumento este, pero los dos de antes yo creo que sí que son muy buenos, ¿no? El que sea el 36 de la historia, por detrás de gente como tal, aunque es un poco zafio y se puede mal usar, es un buen dato. Y el de anterior, el de los últimos 2 minutos y las faltas y tal, yo creo que es todavía mejor, porque aquí estamos hablando de arbitraje, ¿no? Para el señor Shai Gilgeous-Alexander. En general, como conclusiones de todos los datos que os he sacado, no es solo los tiros libres. True shooting es una barbaridad, es 63,7%, que es una locura.
sus 302 penetraciones, ¿no? Acabada o canastas acabada en penetración, es de un dominio técnico brutal. Tampoco es completamente limpio lo de la ciencia. Confirma que las estrellas pues reciben un trato diferencial de por sí. Por lo tanto, en cierta medida es que no se puede negar que está favorecido ahí como otras estrellas. Y la respuesta honesta pues es que Sai está dominando el arte de que distinga a otros grandes jugadores, como Jordan lo hacía, Harden lo hacía, White lo hizo en aquellas finales y otros muchos jugadores que digo, ¿no? Así que esas es las conclusiones y ahora viene mi opinión. ¿Qué es lo que ocurre con el tema Shai Gilgeous-Alexander? Bueno, yo creo que el problema no es con Shai, por supuesto, creo que es con Thunder. O sea, yo creo que a los Thunder son una defensa tremendamente física y creo que se le permite, el pito, se pita menos en los partidos contra Thunder. No quiere decir que le piten menos a los Thunder, ¿vale? Yo quiero decir que en un partido contra Thunder el silbato sube su rigurosidad. Con esto provoca que haya muchas más manos y es jugar al barro que le gusta a Thunder. A lo mejor el de enfrente no juega eso o no se le da bien eso. Entonces, obviamente sale favorecido Thunder. No creo que Oklahoma, o sea, no creo que Shai le piten todas, se equivocarán a veces y otras veces no, ¿vale? Yo creo que sí que es un poco cansino el tema del full baiting, yo estoy de acuerdo, soy el primero que dice que no me gusta ver a día de hoy a los partidos de Thunder en gran medida porque se hacen muy cansinos, ¿no? Muy... pues eso, ¿no? Muchas posesiones de ISO de Shai no son espectaculares. Hay algunas que están espectacular. De hecho, hace nada dejó una penetración increíble en los playoffs, pero no es ese jugador. O sea, hay otros jugadores que, como Edwards, sin ir más lejos, que en un partido te deja 5 o te deja 7. Que habla porque él piensa en otras cosas. Shai piensa en ser eficiente y sacar esos tiros libres y ese tema. Yo creo que se junta eso. Que los partidos contra Oklahoma son arbitrajes muy rigurosos, o sea que se pita poco, básicamente. Eso se acaba favoreciendo, los rivales lo notan, o se frustran más bien, y el full baiting y flopping de Shai es real. Entonces, eso se suma también a la narrativa. Pero la realidad es que sería un tremendo jugador igualmente sin los tiros libres. Y por supuesto la NBA no le regala tiros libres, es que no se los regala, o sea, simplemente los saca con las leyes que hay actual y la normativa actual, y no hay más, no hay más. No es lo que más me gusta, pero es así, ¿no? Es así. Poco más, chicos, es un poco mi argumento, mi opinión. Mi opinión es esa. Yo entiendo que haya críticas a Shai, creo que es normal, por la posición en la que está actualmente y porque es cierto que sobre todo full baitea y flopea. ¿Qué otros lo hacen? Por supuesto, pero el que está arriba es Shai. Si a eso sumamos lo difícil que es jugar contra los Thunder como bloque, tanto por el nivel como por su defensa como por el arbitraje, que es real también, pues hace que las frustraciones y el hate se sienta ahí, ¿no? Aún así, ni es el jugador más odiado y yo creo que a la larga acabará siendo un jugador tremendamente querido y tremendamente vanagloriado porque es muy bueno. O sea, y a los buenos siempre acaban arriba. Si es que no hay más, si es que los buenos siempre acaban arriba. Esa es la conclusión definitiva. O sea, lo que tengo cero dudas es que Shai va a acabar su carrera con X anillos, con X títulos, con X MVPs y en la parte de arriba ya es que no hay más. Porque es que es lo que hay, es que hace lo que tiene que hacer. A diferencia de otros que nunca fueron eficientes, él sí lo es. Así que, pues nada, enhorabuena a los Thunder por tener a Shai y que me dejéis un like, que no cuesta nada, ¿vale? Un besito, un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.